Bien, bienvenidos chicos, gracias por conectarse. Vamos a iniciar con lo que es la clase de ciencias, ¿verdad? Bien, para este día vamos a cambiar un poco los experimentos que hemos venido trabajando, porque hemos visto experimentos que han involucrado líquidos, que han involucrado gases, que han involucrado fenómenos relacionados a la óptica, ¿verdad? Y hoy vamos a ir a otra ciencia, ¿verdad? Dentro de la física que sería la parte de la electricidad. Entonces, para el día de hoy vamos a ver o vamos a introducir algunos conceptos básicos de lo que son los circuitos eléctricos. Para este experimento, si ustedes lo desean replicar en casa, van a necesitar ir posiblemente a una ferretería, ¿verdad? O a una tienda de electrónica donde podamos conseguir una basecita. Aquí tengo una de ellas, ¿verdad? Son estas, miren, son basecitas parecidas a donde ponemos los focos en nuestras casas, ¿verdad? Y venden normalmente junto con estas pequeñitas, normalmente las venden para experimentos, ¿verdad? Venden junto con estos foquitos, miren, pequeñitos, estos bulbos así, ¿verdad? Que son pues para que se enrosquen acá, ¿verdad? Entonces eso es, digamos, parte de los materiales que se necesitan para lo que vamos a estar viendo. Aparte de eso, es necesario tener un par de baterías, ¿verdad? Como las de los controles. Estas son de las AA, de las que son un poco más grandes, ¿verdad? No de las más chiquititas, sino de las más grandes. Y posiblemente, ¿verdad? Vamos a necesitar conseguir cable, ¿verdad? Cable, como ese que están viendo acá, es del cable que es como duro, ¿verdad? No es muy grueso, es un cable delgado, ¿verdad? También lo suelen vender en las ferreterías, ¿verdad? Eso es básicamente lo que necesitamos para este experimento. Pero antes de experimentar, tenemos que explicar qué es lo que hay detrás de estas cosas. Bien, voy a cambiar acá de camarita, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos por acá serían estos receptáculos que pues sirven, aquí yo los he pegado a esta base, ¿verdad? Pero normalmente vienen así sueltos, ¿verdad? Aquí están pegados. Pero acá se enrosca este foquito. Entonces, si nos quedamos con los foquitos ahorita y hacemos ahorita a un lado eso, lo que vamos a descubrir ahorita es, por ejemplo, que si yo tengo un trozo de cable, ¿verdad? Como este que está acá, y con una batería de estas, las baterías normalmente tienen un positivo, ¿verdad? Ahí tienen un polo positivo y el otro es el negativo. Estas baterías de este tipo acá nos dice cuánto es lo que nos suministran, ¿verdad? Nos dice que es de 1.5 voltios. Entonces, en los circuitos eléctricos hay dos conceptos que debemos de manejar o de tener una idea clara de qué es. Uno es el circuito en serie y otro es el circuito en paralelo. Significa que las cosas pueden estar conectadas a nivel eléctrico, ya sea en serie o en paralelo. Son los dos tipos de conexiones, serie y paralelo. Y eso es lo que vamos a estudiar con estos foquitos. Pero primero debemos de entender cómo es que circula la corriente, ¿verdad? La corriente eléctrica en lo que son estos elementos. Entonces, tenemos por acá una batería, ¿verdad? Tenemos una batería de 1.5 voltios y tenemos acá un foquito. El foco tiene dos terminales también, ¿verdad? Así como la batería tiene su positivo y su negativo, este foco también tiene un positivo y también tiene un negativo. En este caso, voy a acercarlo. Este puntito que vemos acá más adentro, ¿verdad? Vendría siendo el terminal, ¿verdad? Positivo, digamos, de este. Y lo que vemos acá, donde se enrosca, la parte metálica donde se enrosca, vendría siendo como el negativo. O sea, ahí tendríamos como las conexiones que corresponden al positivo y al negativo, por tener ese concepto. Entonces, por ejemplo, si yo tomo lo que vendría siendo una batería de estas y la tomo, por decirlo así, un foquito y lo pongo acá, miren, aquí lo que estoy haciendo es que
este cable me contacta con la pieza que digamos es el negativo. Eso es lo que estoy haciendo ahí, haciendo que contacten. Entonces, para que sea más fácil manipularlo, ¿verdad? Le voy a poner un pedacito de tirro para que esto se detenga. Entonces, por ejemplo, le voy a poner tirro acá, miren, a esta zona, y voy a dejar como al descubierto una parte, digamos, del foquito, ¿verdad? Para que podamos hacer el siguiente contacto. Aquí lo único que estoy haciendo es uniendo este cable, ¿verdad? Al foquito, pero quiero que se note que miren, ahí dejo un espacio para lo que es, lo que hemos dicho que es como el otro terminal o el positivo, ¿verdad? Ahí se ve hacia adentro, ¿verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a traerme lo que es la batería, ¿verdad? Aquí, y voy a tratar de introducirla a que tope con el foquito, ¿verdad? Ahí en donde está esa parte, ¿verdad? Aquí adentro. Entonces ahí voy a tratar de que haya un contacto entre la batería y el foquito. Y el otro cable lo voy a llevar aquí abajo. Vean, aquí en la parte de abajo de la batería. Entonces vamos a hacer ahí el contacto y vean, miren, comienza a encender el foquito. Bien, ahí está el foco encendido. Si quito la batería, se apaga. Si la vuelvo a acercar teniendo precaución de que esta zona contacte con la pieza metálica que está acá, vamos a ver nuevamente ahí, miren que el foquito enciende. Bien. Entonces, esto es un pequeño circuito eléctrico. Los circuitos eléctricos tienen que estar cerrados para que haya circulación de la corriente. Lo que está ocurriendo acá es que el cable permite que el voltaje que está almacenado acá comience a circular del positivo al negativo. Pero estos foquitos ocurre que no tienen polaridad. ¿Qué significa que no hay polaridad? Significa que lo puedo poner del lado que yo quiera y el foquito siempre me va a encender. O sea, no hay polarización. Estos focos funcionan de manera que, miren, hemos dicho, voy a poner aquí este extremo, lo voy a poner acá, ¿verdad? Aquí de este lado. Y decíamos, bueno, esto va a quedar como por fuera. Vamos hoy lo voy a hacer de otra manera, miren. Vamos a sacar este cable de aquí. Lo voy a desenrollar un poco. Y lo voy a enrollar en el receptáculo, ¿verdad? Del foco, esta parte que es como, que tiene como rosca, ¿verdad? Tiene como rosca. Entonces acá voy a venir y miren, hoy lo voy a atar así. Y voy a enrollar acá, de esta manera. Vale, entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo la batería, miren, aquí está positivo aquí y el negativo abajo. Entonces, si yo lo pongo así, miren, para que se me facilite y topo acá, nótese, ahí estaría circulando la corriente. Miren, enciende el foquito. Ahí hay corriente circulando. Da lo mismo si yo hago esto al revés. Es decir, ahorita he puesto, miren, le estoy poniendo en el positivo. Nótese, este es el positivo de la batería. Es el positivo de la batería acá. Y si yo pongo esto en el negativo, negativo y positivo. Negativo, positivo. Ahí fluye la corriente. Ahora, ¿qué sucede si lo hago al revés? Miren, pongo acá. El positivo está aquí. Miren, hoy el positivo está acá de la batería. Aquí lo voy a poner ahí. Dice más, es el positivo. Y ahora llevo miren, la puntita esta acá. Miren, siempre enciende. Es decir, que en este tipo de elemento, en este foquito, en este bulbo que estamos viendo acá, la corriente fluye igual, ya sea que venga del terminal positivo al negativo o del negativo al positivo. La corriente siempre fluye. ¿Ve? Y eso se conoce como un circuito eléctrico. A eso se le conoce como un circuito eléctrico básico. Si hacemos un pequeño diagrama, ¿verdad? Si hacemos un pequeño diagrama de este circuito eléctrico,
estaríamos hablando que nosotros tenemos una batería. En los circuitos eléctricos, normalmente las baterías se representan con una rayita así larga, miren, y una rayita corta. La rayita larga significa el positivo y la rayita corta significa el negativo. Entonces, acá tenemos, miren que esto sería como la batería en el diagrama. Este es el positivo, la rayita larga, y la rayita corta es el negativo. Esto es la batería. Y luego, pues aquí tenemos lo que sería nuestro foco. Aquí estaría nuestro foco. Vamos a hacer el foco. Lo voy a ilustrar como una carga. Es decir, es algo que tiene un positivo y tiene un negativo. Entonces, estos no tienen un dibujo específicamente, sino que es como una masa. Puede ser cualquier cosa que esté conectada al circuito eléctrico. Pero entiéndase que esto representa el foco. Eso representa el foco. Es cualquier elemento que se conecte al circuito eléctrico. Entonces, este cable me representa la unión entre el positivo de acá y el elemento que está conectado al circuito eléctrico. Y el mismo cable, ¿verdad?, representa la unión entre el negativo y el otro terminal del elemento que tenga yo aquí conectado. Entonces, la corriente eléctrica puede circular de dos maneras. Puede circular del terminal positivo, o sea, arrancando acá, siguiendo como esta línea, miren, pasando por aquí, por el elemento y regresando al negativo. La corriente eléctrica tiene esta circulación. A eso se le llama corriente. Esta es la corriente. Y lo que queda acá entre el más y el menos de la batería es el voltaje o los voltios que a veces se les dice, el voltaje. En el caso de estas baterías, decimos que tienen una batería normal tiene 1.5 V, que significan voltios. Entonces, esos 1.5 voltios se almacenan en este punto y comienzan a circular, ¿verdad?, como que fuera un carro por una carretera a través de los cables y pasan por los componentes, que en este caso es un foco. Algunos componentes tienen terminal positivo y negativo, otros no. En el caso de esto que estamos viendo, estos foquitos no tienen polaridad, es decir, no tienen un terminal que se pueda considerar positivo, ni tienen un terminal que se pueda considerar negativo. Es decir, no hay polaridad. Todos los focos como estos que son de bulbo, ¿verdad? Eso se le conoce como foquito de bulbo, carecen de polaridad. ¿Qué significa que no tienen polaridad? Que da igual. Esto de afuera puede ser lo negativo y esto lo positivo, o al revés. Puede ser esto lo negativo y esto lo positivo. Siempre van a encender. Eso es el resultado al final de cuentas, que no importa cómo lo conectes, siempre va a encender. Pero la corriente también podría circular en una forma contraria. ¿Qué sería una forma contraria? Ir, por ejemplo, de negativo a positivo. Sería otra forma, pero normalmente siempre se asume que la corriente va del terminal positivo al negativo ¿de qué? De la fuente o de la batería. De la fuente o de la batería. Entonces, algunos elementos acá van a tener su terminal positivo y van a tener su terminal negativo. Pero hay elementos que no importa, les podemos dar vuelta al positivo y negativo y la corriente siempre va a fluir. A eso se le llaman componentes sin polaridad. Es decir, cuando hablamos de polaridad en términos de lo que son circuitos eléctricos, no vayan a pensar que es un oso polar. ¿Y qué tiene que ver un oso polar ahí? No. La polaridad se refiere a esto, a tener un terminal positivo y un negativo. En algunos elementos esto sí influye. Por ejemplo, todo lo que se conocen como LEDs
Los focos LED tienen polaridades. Esos no podemos darle vuelta porque entonces ya no encienden, ¿verdad? Mañana vamos a ver un ejemplo con unos foquitos LED. Ahora, esto es en cuanto a lo que es un circuito eléctrico. Esto es un circuito eléctrico. Y ahora vamos a hablar respecto de lo que serían las conexiones en los circuitos eléctricos. Las conexiones en los circuitos eléctricos pueden ser de dos tipos. La número uno se llama conexión en serie. En serie. Y la número dos se le llama conexión en paralelo. Conexión en serie y conexión en paralelo. Han visto seguramente que sus controles de televisión o de aparatos que utilizan en casa tienen dos baterías, como estas. Y normalmente van a ver que una batería se pone así y la otra batería se pone así, como que estuviesen al revés. Es porque en los controles lo que se hace es una conexión de estas baterías, ¿verdad? Para que produzcan un voltaje más alto. Es decir, si estas baterías se ponen en serie, ojo, si estas baterías se ponen en serie, es como sumar lo que vale cada batería. Entonces, si cada batería tiene 1.5 voltios, cuando se conectan en serie, si las baterías tienen 1.5 más 1.5, eso es igual a 3 voltios. La mayoría de baterías se conectan en serie. La mayoría de baterías que usamos como estas van en serie. De manera que en serie es conectar, digamos, una después de la otra, así, ¿verdad? Una después de la otra. Y entonces de acá para acá se nos forma una unión. Cuando las baterías están conectadas en serie, pues se va sumando. Es decir, que si traemos una más, llegaríamos a 4.5 voltios. Y si tenemos 4 de estas, llegaríamos a 6 voltios. Si tuviéramos, por ejemplo, 6 de estas, llegaríamos a 9 voltios. O sea, así se van sumando y podemos llegar a un mayor voltaje. Por ejemplo, si yo hago esto ahorita acá, las estoy uniendo, miren, del positivo al negativo de una. Positivo al negativo de una. Si ahora traigo el foquito, ¿verdad? Y hacemos el mismo ejercicio, ¿verdad? De poner acá, digamos, esto así y el foquito arriba. Miren, el foco hoy va a alumbrar más fuerte. Miren, es más fuerte la luz. ¿Por qué? Porque hay un mayor voltaje. ¿Ya? Porque le estamos metiendo 3 voltios y no 1.5. Miren acá. Miren. Espérenme, tengo que contactarlo bien. Miren la intensidad de este foco. Ahorita. Es más brillante. Si le quito una batería, si solo dejamos una, miren lo que alumbra con una. Miren lo que alumbra con una. Miren. Es más bajo. No es igual de fuerte. Es más baja la intensidad. ¿Por qué? Porque hay menos voltaje. Entonces, las conexiones en serie significa poner un elemento después del otro. Un terminal negativo conectado a otro terminal negativo. Y en cambio, cuando se ponen en paralelo, ¿verdad? Las conexiones en paralelo es como que pongamos o uniésemos, digamos, las dos positivas con las dos negativas, como que formásemos acá una unión entre ellas. Las uniones, digamos, de tipo paralelas no nos van a sumar, no nos van a sumar voltaje. Al contrario, nos sumarían lo que es un poco más de corriente, ¿verdad? Pero no de voltaje. Entonces, los dos conceptos a tomar en cuenta acá para los circuitos eléctricos, en primer lugar, es voltaje y corriente. El voltaje es lo que suministran las baterías o las fuentes de poder, que se les llama a veces. Y la corriente es la circulación de ese voltaje en un circuito. Por otro lado, ¿verdad? Tenemos lo que vendría siendo los terminales positivos y negativos en cada uno de ellos. Algunos son polarizados y otros no. Las baterías tienen polaridad, por eso tienen más y menos.
En cambio, lo que son los foquitos como estos, incluso los que enroscamos en nuestras casas, no tienen polaridad. Por otro lado, debemos de saber que existen conexiones en serie, que significa que un componente va después del otro, y conexiones en paralelo. Para conectar estas baterías en paralelo necesitaríamos un cable, ¿verdad? Que una, miren acá, ¿verdad? Que una estos dos de aquí arriba con los dos de aquí abajo para hacer como un solo bloque. Entonces, cuando las baterías se ponen así, todas juntitas, miren, aquí otra y todas quedaran los positivos hacia el mismo lado y los negativos hacia el mismo lado, a eso se le conoce conexión en paralelo. Mientras que cuando una cosa está así seguida o como en los controles que ustedes ven que les dan vuelta y que una va como para arriba y la otra va para abajo, cuando las baterías están conectadas arriba y abajo, eso significa que están conectadas en serie. ¿Qué hace la serie? Sumar voltajes. El paralelo no suma voltajes. Si conectamos esto en paralelo, aunque aquí tenga 1.5 y aquí 1.5, en el voltaje total va a ser 1.5, no va a cambiar. En algunas aplicaciones resulta más interesante trabajar series y en otras aplicaciones es mejor trabajar en paralelo. Entonces, de eso es lo que vamos a ir hablando, ¿verdad? El resto de esta semana y vamos a utilizar este circuito, vamos a ir cambiando, digamos, el orden de los cables y vamos a ir haciendo ciertas configuraciones para darnos cuenta, ¿verdad? Cómo es que funciona la física a nivel de la electricidad, ¿verdad? Porque con lo que estamos trabajando acá ya sería prácticamente con el tema de electricidad. Bueno, nos vamos a quedar hasta acá con la clase de ahora. Me despido ya de ustedes y primero Dios, nos vemos en unos minutitos en la clase de manualidades. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias.